La penúltima zona de Pikmin. Esta es la más grande de todas, así que empecemos de una vez con la Gran Laguna. Una gran parte de esta zona está cubierta de agua, por lo que necesitaremos a los Pikmin azules en mayor medida que los demás. Además de contar con una canción que puede llegar a ser inquietante, así como lo son sus enemigos. El sapo gigante amarillo, a diferencia del que aparece en el ombligo del bosque, cuenta con un color amarillo y una cabeza más grande. Fuera de eso, ataca de la misma forma. Los Comején volador regresan una vez más, encontrándose por todo el mapa. Mole acuática, un enemigo que se la pasa todo el tiempo en el agua pero que llega a ser muy rápido, sobre todo al comerse tus Pikmin. Aquí vemos por primera vez al berraco volador. Al igual que los otros berracos, ataca utilizando su trompa, aunque solo expulsa aire por ella. El bulboso moteado es un tipo de bulbo diferente, el cual cuenta con más vida, siendo un enemigo que puede llegar a ser difícil de derrotar. El moscardón ladrón puede llegar a ser molesto, sobre todo si dejamos a nuestros Pikmin en el área de las naves sin supervisión. Esta es la segunda vez que vemos al escarabajo tirador, siendo necesario acabar con él para avanzar en el juego. Al ver a los apicuajos, nos damos cuenta de que se tratan de las crías de los sapos gigantes. Una cría más que encontramos son los bulbosos enanos, los cuales, al igual que los apicuajos, solo aparecerán del día 16 en adelante. Existe otro enemigo, pero hablaremos de él más adelante. La zona cuenta con un total de 10 piezas. La más cercana es el perno reparador con un peso de 20 Pikmin. Cerca de ahí se encuentra la máquina de masajes con un peso de 30. En lo profundo de la laguna, dentro de un berraco volador, encontramos la radio interestelar, pesando 20. La pieza más pesada de todo el juego no es otra que el emisor de gluones, que pesa 50 Pikmin. Justo detrás de este, hallamos el rotor de circonio, que pesa 30. Sin avanzar mucho más, nos encontramos el asiento de piloto, pesando solamente 25. En uno de los extremos del mapa, podemos ver el reactor iónico número 2, pesando 15. A un lado, en un sitio alto, también nos encontramos con el reactor Cronos, con un peso de 20. La pieza que menos peso tiene en todo el juego es la lámpara de UV, pesa solo 10 Pikmin. Al derrotar al escarabajo tirador, obtendremos el Baupress, que pesa 30. Enemigos con los que farmear serían los bulbosos moteados, ya que cada uno te da 15 Pikmin y en la zona hay 6, pudiendo obtener hasta 90 Pikmin. Por otra parte, si nos llevamos al escarabajo tirador, obtendremos 50 Pikmin. En este punto es necesario hablar del enemigo que dejamos pendiente. El cigoto fumoso es un jefe opcional, el cual solo aparecerá si llegamos a la zona antes del día 16. Su parte trasera es tan letal que puede acabar de manera inmediata con tus Pikmin, además de poder desenterrar los que tengas en las naves. Si acabamos con él, conseguiremos uno de los mejores premios que pueda dar un jefe. Una pequeña perla. Que al introducir en la nave, esta nos dará hasta 100 Pikmin. La cual es una gran recompensa que vale la pena obtener. Si queremos evitar este combate, podemos destruir el huevo o simplemente no acercarnos a él. La mayoría de trucos consta en llevar las piezas sin acabar con los enemigos, o lanzando Pikmin de esta forma para evitar algunos pasos. Pero también existen otros los cuales son más impresionantes,
Uno que conocí hace mucho tiempo y sigo utilizando hasta la fecha, es este donde necesitaremos la ayuda del bulboso para subir hasta aquí. Una vez arriba solo tenemos que llamar a nuestros Pikmin y lanzarlos para obtener esta pieza, sin necesidad de hacer el puzzle. Otra que he visto en speedruns, es la de evitar construir el puente. Acaban con estos Comegen, cerca de la pieza. Una vez la acerquen utilizan a los Comegen para empujar la pieza al agua y así conseguir la pieza más rápido. Esta técnica la intenté hacer pero no me salió. Por lo que busqué un clip sobre eso. No hay duda de que los speedrunners de Pikmin son muy habilidosos y entretenidos. Eso sería todo por el video de hoy. Aquí te dejo la parte anterior. Adiós.